proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas que presenta la diputada María Teresa López García, y le solicito pase a tribuna para su lectura. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Pedirle me autorice solamente leer la síntesis ya que se encuentra en la Gaceta. Con todo gusto, diputada. Quien suscribe, diputada María Teresa López García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Honorable 65 Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 56, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 96, fracción primera, 97 y 98 de su Reglamento General. Elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan a diversos artículos de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas al tenor de lo siguiente. La seguridad humana se ve amenazada por la criminalidad, por las violaciones de derechos humanos y por la ruptura del Estado de Derecho, pero también por el desempleo y la pobreza, entre otros factores. Aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos y en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas o correcciones ilegítimas que pueden lesionar tales derechos, el derecho de la seguridad ciudadana en un Estado democrático y el derecho, y además consiste en el conjunto de garantías que deben brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos. En tiempos recientes, la violencia ha permeado a gran parte de la ciudadanía en nuestro país y en nuestro Estado, por lo que según datos del INEGI, en la Encuesta Nacional de Victimización y Protección sobre Seguridad Pública más reciente, señala que en el año 2023 el 27.5% de los hogares en México sufrió al menos un delito, siendo los más frecuentes el fraude, el robo, el asalto y la extorsión. Es por eso que en el 2023 se registran el 31.3 millones de delitos en nuestro país, de los cuales el 93% de los delitos no fueron denunciados o bien no tuvieron una carpeta de investigación. La tasa para el 2023 fue de 23.323 delitos por cada 100,000 habitantes. Para Zacatecas, la tasa de delitos fue de 16.422 por cada 100,000 habitantes. La encuesta señala que el 48% de los delitos con investigación no pasó nada y que las principales razones para no denunciar por parte de las víctimas se debe a la desconfianza de la autoridad y a la pérdida de tiempo. En algunos otros casos, al temor a los delincuentes y a la dificultad de los trámites administrativos o judiciales. Por lo anterior, debe ser de gran importancia para este Congreso representar un canal de comunicación y cercanía con las víctimas. Por ello es que debemos combatir todas las formas de violencia que se presentan en nuestras sociedades, por lo cual debemos fortalecer los mecanismos de la atención para las víctimas y sus familias con participación de la ciudadanía y de los expertos en estas materias. Debemos interpretar las urgentes necesidades sociales para diseñar y crear leyes eficaces y urgentes, necesidades sociales para diseñar y crear leyes eficaces y eficientes que señalan al mismo tiempo simples y entendibles para las personas. Los ciudadanos deben tener la certeza sobre cómo defender sus derechos y los de sus seres queridos, sabiendo que las instituciones están de su lado y que tienen las atribuciones y la responsabilidad y la preparación adecuada para respaldarlos cuando más lo necesitan. Las víctimas del delito han ganado centralidad en la vida social contemporánea. Su estudio lo exige la sociología y un importante esfuerzo conceptual por las escalas del sufrimiento que deben reconstruirse en medio de la heterogeneidad de los discursos, las experiencias y las respuestas.
En años recientes, nuestro país ha sido escenario de múltiples formas de violencia, las cuales han experimentado un incremento de incidencia en impacto de la seguridad y los derechos humanos de las personas. En vista de esta situación, el Estado mexicano ha adoptado diversas medidas para contrarrestar el fenómeno. 4 de las más relevantes propuestas normativas que se han adoptado en el sentido de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia. El 18 de junio del 2008, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y el 10 de junio del 2011, la Ley General de Víctimas. Del 9 de enero del 2013, la Ley General de Víctimas. Es sin duda una de las más avanzadas y completas del mundo, y debe considerarse como un modelo de buena práctica en la armonización de la normatividad interna con respecto a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, justicia restaurativa y justicia transicional. Ese reconocimiento, particularmente a los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que contempla, viene no solamente de las y los legisladores o de los organismos internacionales de derechos humanos, que si bien lo han externado en reiteradas ocasiones, sino sobre todo de miles de víctimas que en lo individual o en lo colectivo ven pasmadas muchas de sus expectativas y demandas en este texto normativo. Es necesario volver a construir lazos entre la ciudadanía, las personas y las que deben de proteger, y a las propias víctimas, para hacer posible esa reconstrucción de los puentes. Es necesario también plantear una reforma estructural que permita tener las capacidades suficientes para cumplir los objetivos. Es necesario garantizar la dotación de recursos suficientes y la mejora en los procesos de selección, capacitación, evaluación de su actuación por medio de procedimientos objetivos transparentes. Veamos a esa reforma a la Ley de Atención a Víctimas como una oportunidad para brindar justicia restaurativa a las víctimas, para construir mejores instituciones de la mano con las propias víctimas y los grupos de ciudadanía que estén interesados en combatir la impunidad, y que además entre todos debamos de mejorar y de dar opciones para atender a las víctimas y sobre todo para prevenir que no se generen nuevas víctimas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo único: se adicionan los artículos 92 bis y 96 bis y se reforman los artículos 93 y 94, fracción cuarta, 95 y 96, fracción tercera, y 103, fracción primera de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. Cabe señalar que es solamente una homologación de leyes federales ya existentes que se harían al Código y a la reglamentación de Zacatecas. Es cuanto, diputada. Muchísimas gracias, diputada Maritere. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto